Mateo 16:3. Habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie en reverencia a nuestro Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí dije nada. Saca una pequeña oración para presentarle esta palabra en el Padre Celestial. Gracias. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, nada más, Señor, por permitirme el privilegio, Señor, de estar en tu casa, Señor, para adorarte, Señor, para predicar tu palabra, Señor, que no es de nada soy digno, Señor, pero por tus méritos, Señor, lo soy, bendito Dios, y por el poder de tu Espíritu lo puedo hacer, Señor. Esto es un terreno divino, Señor. Son cosas que no entendemos, Señor, porque somos pequeños, Señor. Somos criaturas hechas por ti, Señor. No se nos es dado, Señor, las cosas celestiales, pero por la gracia y el poder de tu Hijo Jesucristo, todas esas cosas nos son dadas y abiertas, Señor. Te pedimos, amado Padre, Señor, que te reveles acá con poder en este lugar, Señor. Que traigas salvación, que traigas restauración, que traigas poder, que traigas compromiso, Señor. Que traigas una verdadera obediencia y amor a ti, a Dios. Allá una de mis hermanas que podía ser presente en este lugar, Maldito Dios. Te pido que tu nombre sea glorificado en este lugar, que sea de ofrenda agradable a tu trono, bendito Dios. Cuando pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esta palabra de que viene de hablar. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Aleluya. Yo quisiera que de este culto en que nos reunimos el día de hoy se llevaran un par de preguntas. Y estas son: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es el Hijo del Hombre para ti? ¿Qué opinión tienes de él? ¿De verdad le conoces? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Quién es él en tu vida? ¿Qué ha hecho él por ti? Llévate estas preguntas y guárdalas. Yo espero poder responder algunas de estas preguntas, pero ciertamente me quedaré corto, pues se trata de la persona más importante del mundo. La persona de Jesucristo, y es mucho lo que se tiene que decir, es mucho, es demasiado. Así que voy a tratar de hacer lo mejor posible con el Espíritu de Dios me va a poner lugar en ustedes y mi pequeña capacidad me permite. Así que pretendo mostrar quién verdaderamente es él y que le conozcas. Y si ya lo conoces, que puedas tener una mejor visión de quién es Jesús de Nazaret. Jesús para el mundo y Jesús para mí. Bueno, quiero explicarlo. ¿Quién es Jesús para el mundo? El mundo dice muchas cosas acerca de esta persona. Lo primero que dice es que no existió. Algunos dicen que es un cuento, que es algo ficticio. Así es. Algunos otros dicen que fue un gran maestro, como Buda, o como Confucio, o como muchos otros grandes sabios de la humanidad. Algunos otros dicen que es mucho amor, y ciertamente tienen razón, pero también distorsionan la imagen de Jesús como el Dios que todo lo perdona y todo es amor, y que no hay que arrepentirse ni ir a él con un corazón humilde. Entonces, un Dios que todo lo tolera, que no tengamos, o sea, distorsionan el mensaje de la cruz, en sus palabras.
Entonces hay muchos tipos de Cristo, hay muchos tipos de personas que se ha inventado el mundo. Inclusive hoy en día se denigra la figura de Cristo, ¿ves? Esto no es nada nuevo. La figura de Cristo se ha denostado desde siempre, porque el espíritu del anticristo esto hace, pelear con él, porque resiste la verdad. Entonces, hay muchos que en este momento hacen blasfemia en contra de él, se burlan de él, inclusive hacen caricaturas, muchas cosas. Entonces, para mí, ¿quién fue Cristo? Para mí, Cristo, según mi crianza, como católica hermana que yo eh, era una persona colgada ahí en una imagen y nos dieron como una especie de doctrina que no entendía nunca nada en realidad. Y también esa persona a la que daban películas en Semana Santa y entonces googleabas películas y tenías como un cierto respeto y había que comer más comida y resguardarse y todo una cierta de cosas que no son ciertas, ¿no? Pero que son cosas culturales de nuestra cultura, pues de lo que se nos ha dado por el catolicismo romano que imperó en estas tierras, ¿no? Sobre todo en mi tierra. Entonces, yo crecí con ese conocimiento de Jesucristo. Pero la verdad es que cuando yo estuve en un momento bastante desesperado en mi vida y yo decidí por la guía del Espíritu Santo buscar a Dios para que Él me ayudara, el Espíritu mismo me hizo pensar, ¿quién es Dios? ¿Tú sabes quién es Dios? Entonces esta misma pregunta se la quiero hacer a ustedes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Ustedes saben quién es Jesucristo? Llévense esa pregunta a su casa. Y que esta pregunta, así como lo hizo conmigo, lo lleva a despertar una curiosidad y unas ganas de buscar del Señor, de escudriñar su palabra, de orar, de saber ideas históricas, bíblicamente, en todos los lugares donde Él se encuentra. Pero que esto le lleve a usted a buscar ver. Entonces, cuando el Espíritu de Dios me dijo, ¿sabes quién es? ¿Lo conoces? Yo dije, la verdad es que mi conocimiento es casi nada, o nulo, mejor dicho. Entonces me puse a investigar por mi cuenta quién era Jesucristo en mi vida. Y empecé a buscar, a investigar, a estudiar la palabra, a escuchar prédicas, muchas cosas más. Pero eso me llevó a este conocimiento que ahora tengo, por la gracia y la misericordia de Dios, y a ser salvo por su misericordia. Entonces, mi motivación en este día es que puedas conocerlo y que puedas, si ya lo conoces, puedas adorarlo mucho más. Porque la palabra de Dios es como el conocimiento de Dios revelado en su palabra, es como un diamante que se va cortando, que vas descubriendo cada lado y otro lado y otro lado. Y a medida que va saliendo eso, vas descubriendo la verdadera joya, bella, hermosa, de inconmensurable valor. La preciosa joya que tienes delante de ti. Pero tienes que tú estar dispuesto a buscar, dispuesto a querer conocerla. Así es. Entonces, quisiera empezar por el principio, en la eternidad de Cristo, obviamente. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que se ha hecho fue hecho. Así. Bueno, primero que nada, aquí vemos que en el principio, obviamente, de la creación, ya Dios existía. Dice, en el principio era el verbo, ya Él estaba. Y el verbo era con Dios. Es decir, no es Dios Padre, sino es Dios Hijo. Así es. Es otra persona. Sí. Y el verbo era Dios. Este es uno de los pasajes más lindos que tú puedes ver para saber que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es divino. Este es demasiado claro. El verbo era Dios, o sea, es Dios. Sí. Entonces aquí vemos lo que es la Trinidad de Dios.
Y quiero hacer una pequeña exhortación en este momento antes de avanzar. La Trinidad. La Trinidad no es algo gnóstico, no es algo de la Iglesia Católica, no es algo, sáquense eso de la memoria. Lo digo porque hay ciertas sectas que tergiversan el conocimiento de Dios. El Dios que nosotros adoramos es un Dios trino. Aquí en esta palabra lo revela. Mira, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Son dos personas. Lo que pasa es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, no son la misma persona, pero es un solo Dios. Esa es la creencia que tiene la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. No, todo lo demás es secta, todo lo demás está fuera de la ortodoxia, está fuera de la salvación. Esto no es bueno. Esto es lo más importante que ustedes sepan yo para los casos. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. No hay otro Dios. Entonces, quiero seguir. Y por todas las cosas, por ella, por todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de las cosas fueron hechas. El Señor Jesucristo creó todas las cosas. Creó el cielo, creó la tierra, creó los astros, creó el planeta, el universo. Todo lo creó Él. Absolutamente todo. El cuerpo humano, el color de tus ojos, el color de tu pelo, todo. Tu inteligencia, tu carácter, todo lo creó Él. Todo fue creado por Él. Absolutamente todas las cosas fueron creadas por Él. Porque Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. Entonces, esto es de lo que Él estaba haciendo. Podemos inferir en lo que Él estaba haciendo en la eternidad pasada, o sea, cuando era el principio. Vamos a continuar. Entonces, el plan de Dios y la caída. Esta es la parte de lo que es el principio de la eternidad. Primero Dios nos crea, nos da libre albedrío, luego pecamos, luego viene la justicia de Dios y luego viene la cruz. Y eso se me bien. Pero voy a tratar de hacer una ilustración. El Dios trino este que estoy revelando, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, decidieron un día crear la humanidad. Decidieron un día regocijarse y crear la humanidad. No solo la humanidad, sino los planetas, los astros, los ángeles. Todas las cosas hicieron crearlas un día. Entonces dijeron, vamos a crear también al humano. Pero este humano va a caer. Y este humano va a ir en contra de mi justicia. ¿Y por qué digo que este humano va a caer? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Perdón, Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él sabía que nosotros íbamos a caer. Y por eso Él dijo, Jesucristo dijo que yo los redimo. Padre, yo los redimo. Yo me entrego a mí mismo y hago la obra de redención. Esto fue hecho antes del principio de todas las cosas. Esto fue lo que ellos planearon antes de que nosotros llegáramos a este mundo. Ni siquiera fue un pensamiento de Dios. Entonces, Él nos crea, nosotros caemos, decidimos desobedecer a Dios y pecamos. Y luego nos alcanza la justicia de Dios con la muerte. Por el pecado entra la muerte. Y entonces, la justicia de Dios es uno de los atributos de Dios, como su santidad, como todos sus atributos que son santos, mejor dicho, que son, o sea, no lo puedes pasar, no lo puedes pasar por alto. Usted ve la justicia de Chile, usted ve la justicia de Estados Unidos, usted ve la justicia de Noruega, de repente, es poco mejor, tal vez, no lo sé. Aunque ahorita en estos tiempos caóticos la cosa está demasiado loca, ¿no? Pero usted, en un sentido normal, si usted es un ciudadano y se porta mal, usted no puede alcanzar la justicia y puede haber consecuencias, tener preso, puede tener que pagar multas o X o Y, ¿me entiendes? Entonces, todas esas situaciones de justicia vienen de Dios. Nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, están incorporados la justicia de Dios en la conciencia. Cuando vemos que alguien le hace algo malo a alguien, cuando lo golpean, cuando lo roban o le hacen algo, nosotros nos asqueamos y nos molesta, es decir, no nos gusta esa injusticia.
porque ese sentido de justicia está dentro de nosotros, eso proviene de Dios, es un atributo que Dios nos da a nosotros. Y todos los sistemas de justicia son una extensión de lo que Dios reveló en su palabra, en la justicia que Él maneja. Pero la justicia de Dios no es como la justicia de nosotros. Que la justicia de nosotros legisla con leyes truchas para que salgan a los días, para que no paguen lo que tengan que pagar, ¿me entiendes? O se colude y le pasan plata por detrás, ¿me entiendes? Entonces, esa es la justicia caída del hombre. Pero la justicia santa de Dios no admite, o sea, Él no va a dejar ir al impío. Así es. El impío va a pagar lo que hizo. Todo aquel que haga lo malo, lo va a pagar. Todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Así dice su palabra. Entonces la justicia de Dios es perfecta, es santa. Amén. Entonces, como nosotros caímos, merecemos la muerte y la justicia de Dios. Y en última instancia, bueno, sería el infierno, ¿no? Pero ese lugar no era primordialmente para nosotros, sino para los ángeles caídos. Pero como nosotros decidimos desafiar a Dios y no aceptar la justicia de Cristo, que ahora a lo que voy, entonces, en medio de esto, nosotros lo que merecemos es el infierno. Pero llega Jesucristo y dice, bueno, Padre, yo los salvo a todos. Yo recibo el infierno que cada uno de ustedes merece. ¿Y cómo puede una sola persona salvar a todos? Primero que nada, Él cumple la justicia perfecta de Dios. Él cumplió toda la Torá por completo, toda la ley de Dios perfectamente. En la primera instancia. Segundo, su sangre es divina porque Él era totalmente hombre y totalmente Dios. Su sangre es divina, o sea, Él vale por visible, ¿me entiendes? No es por desacreditarnos a nosotros, pero Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Es el Dios hombre muriendo en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, ahí se equipara la justicia de Dios. Ahí la justicia de Dios es satisfecha. Ahora, puedes aceptarla o rechazarla. Dios lo único que te pide es, ve a Jesucristo, arrepiéntete y cree en Él, en su justicia, no en lo que tú hagas, no en lo que tú puedas hacer, ayudar a los pobres, que no están mal, todas esas cosas, nada de esas cosas están mal. Pero para tú lograr la salvación, tú tienes que creer en el Hijo de Dios, y que Él nació de la mujer virgen, creció, vivió una vida totalmente santa, cumplió totalmente la ley, murió y fue crucificado por nuestros pecados, cargó todo el pecado y fue resucitado como un sacrificio acepto el tercer día. Esa es la manera como tú eres salvo. Si tú crees eso en tu corazón, lo confiesas en tu corazón, serás salvo. Entonces, eso lo que era en el principio. Luego vamos con la preencarnación de Cristo. Algunas de estas cosas son, por ejemplo, en el Génesis encontramos la simiente que pisará la serpiente. Dios, cuando la humanidad cayó, ya él, como yo dije, tenía todo planeado. Absolutamente todo lo tenía planeado. Y en Génesis, cuando le está dando la maldición a la serpiente, le dice, la simiente de ella pisará tu cabeza, le dice. La simiente de la mujer pisará tu cabeza y ella te morderá el calcañar. Es decir, Jesucristo, la persona que iba a nacer en el futuro, iba a ser herida por el diablo, obviamente, porque fue crucificado, pero él le iba a matar la cabeza. Es decir, él venció al diablo y al emperador de la muerte con la cruz. Fue algo totalmente incomprensible, por decirlo de una manera, ilógico. Pero como la sabiduría de Dios es diferente a la de nosotros, Así es. entonces así fueron las cosas. Cuando eso le llaman el protoevangelio prácticamente. Es Dios mismo mencionando cómo iban a ser salvos las demás personas, pero en ese momento no lo sabían, obviamente. El camino, en Éxodo 33:13 dice, hazme conocer tus caminos, dice Moisés, y entonces, para necesitar tu presencia, entonces le dice que llevar su espíritu y ir a cubrir. Y entonces es como que él puede conocer a Dios a través de ese camino. El camino entre los judíos era
un tipo de profecía que mencionaba al Mesías prometido. Esta era una de las formas como era conocido, el camino. Porque por medio de ese camino tú llegabas a conocer bien a Dios. Y de hecho, las primeras comunidades de las iglesias fueron conocidas cuando los apóstoles, cuando los evangelistas, las primeras comunidades le decían los del camino, la secta del camino, porque le decían secta a los judíos le decían sectarios. Y esa era la secta de los del camino. Y entonces, y ustedes saben que Jesucristo se hizo llamar el camino, y ese es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es el que lleva al Padre? Entonces, que todo esto lo que está es marcando la venida de Él. No era el profeta, en Deuteronomio 18. Y levantaré de tu profeta y pondré mis palabras delante en su boca, y a él tendré que obedecer. Este es el profeta que Dios prometió. El Rey eterno, en 2 Samuel 7:13, está David hablando con Dios, porque él quiere hacerle un templo al Señor. Pero el Señor le dice: tus manos están muy llenas de sangre. Tú no puedes hacerme ese templo. Tu hijo Salomón lo va a hacer. Pero dentro de esas promesas le mete la promesa del Mesías. Porque le dice: tu hijo reinará por siempre. Su vara no se caerá, nunca se caerá. Reinará por siempre ese rey. Entonces, estas son algunas de las cosas. Ahora me gustaría leer Isaías 9:6. Esta fue como la promesa, y ya cuando él iba a entrar. Este es uno de los profetas que más habló del Mesías. Le llaman el profeta mesiánico, realmente. Profeta evangelista. Isaías 9:6. Entonces, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, y poniéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es la promesa de Dios una vez más de cómo iba a entrar. Y más adelante, después, en otro capítulo, dice que la Virgen, cuando se veía la Virgen, una mujer que nunca tuvo hombre, iba a concebir a un hijo por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo entró, tomó carne, tomó un cuerpo humano, por el Espíritu Santo de Dios, que hizo posible. También hay otros pasajes en este libro de Isaías, como les dije, no voy a tocar todo porque es demasiado amplio, donde se habla de su crucifixión, donde se habla de sus padecimientos, varón de dolores, que fui por nosotros, por sus llagas fuimos sanados, él llevó todas nuestras cargas. Entonces, son muchas, pero aquí ya prepara el camino para su entrada a la tierra, a hacer su obra. Entonces luego viene su obra. El Verbo se hizo carne y fue concebido por la Virgen. El Verbo se hizo carne y fue concebido por la Virgen. Como les decía, Él se vació a sí mismo. Hay un capítulo de Filipenses que dice: Él no le importó ser igual a Dios, sino que rechazó todo eso, se despojó de eso. La palabra verdadera es que se vació. Es que tienen que imaginarse Dios mismo, la divinidad, el poder omnipotente, venir a hacerse un cuerpo pequeño de carne de su creación. Es como que nosotros nos volvemos una hormiga, ¿me entienden? Imagínense eso, Dios viniendo a la tierra, es lo mismo. Entonces, eso nos presenta una humillación para sí mismo, porque Él es Dios. Entonces se despojó de todo eso por amor a su Padre y por amor a todos nosotros. Entonces, quiero recalcar dos cosas. Primeramente, su rol de hijo de hombre y su rol de hijo de Dios. En su rol de hijo de hombre, ven que Él es la cabeza. Es porque Él se le da el rol de hijo de hombre porque Él es la cabeza. Pero ¿qué es la cabeza? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros vivimos
en una sociedad patriarcal, así como dicen las feministas. ¿Para qué viene el patriarcado? Si vivimos en un patriarcal. Eso ya instauró Dios. No lo instalaron la élite ni nada de esas cosas. Dios es padre, no madre. Entonces, Dios Padre instauró este sistema donde hay una cabeza, por ejemplo, en la casa está el hombre es cabeza del hogar. Su mujer se sujeta a su esposa, y a su esposa y a su esposo se sujetan los hijos, en obediencia a cada uno y en reverencia y en piedad, porque tampoco es que es para azotar a nadie, sino en amor y misericordia. Entonces, hay un plan. Si ustedes ven, tenemos gobiernos, tenemos que sujetarnos. La palabra de Dios nos manda a respetar a los gobiernos, a someternos a los gobiernos, a respetar las leyes, a menos que vayan en contra de la palabra de Dios. Y tampoco se nos llama a rebelarnos ni tomar nada, sino simplemente no aceptar las cosas. Entonces, todas las cosas vienen con una cabeza y una cosa que viene para abajo, así que se somete. Por ejemplo, Adán era la cabeza de la humanidad, y por la cabeza de haber fallado, todos nosotros fuimos contaminados por pecado. Y por eso tenemos que ser redimidos y ser salvados, porque la cabeza falló. Entonces, en el rol del Hijo del Hombre, de Jesucristo, Él tenía que ser esa cabeza hombre, totalmente hombre. Como tú y como yo, de carne y hueso, que sufre, que le duelen los clavos, que todo, así, todo. Aquel que siente, que llora, que se deprime. Un hombre totalmente como tú y como yo. Porque Él fue totalmente hombre y totalmente Dios. Entonces, por el otro lado, vemos que Él es el Hijo de Dios, simiente divina. Como ya les expliqué antes, Él viene y toma cuerpo humano, toma su carne y entra a este mundo, pero Él viene siendo Dios. No, Él no nació de la Virgen María solamente, no. Él nació de la Virgen María y de Dios. Es decir, Él ya venía con una naturaleza divina antes y simplemente tomó carne y entró a este mundo. Ya Él existía anteriormente. Entonces, si siguiente vida, eh, primero que nada, le hace dar más señales, porque una de las cosas que vino a hacer Jesucristo a este mundo fue dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos creó y que solamente llegamos a Él por medio de Jesucristo. Entonces Él hizo señales, Él hizo milagros, salvó a los enfermos, eh, alimentó a muchas personas, muchas cosas hizo, y demostró su poder. Pero dentro de todas esas cosas, como le dije, Él fue plenamente santo. ¿En qué sentido? Que Él cumplió toda la ley que Dios exigía para ser santo. Nadie la podía cumplir. Él mismo lo dijo. Bueno, no hay una ni aún uno. Otro pasaje dice, porque todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, el único que podía cumplir la ley de Dios, el único que podía ser verdaderamente santo era Jesucristo, hombre. Entonces, Jesucristo, como Dios, pudo cumplir toda la ley perfectamente, siendo hombre y siendo Dios. Entonces, habiendo cumplido la ley perfecta como Dios y siendo la cabeza de hombre, Él se entregó como sacrificio vivo por la humanidad, en rescate de toda la humanidad, el justo por lo injusto. ¿Entiendes? Entonces, Él entrega su vida por todos nosotros, una vida de un santo que no merece morir. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una transacción. Si tú vas a un, si tú, por ejemplo, te multan en el auto por exceso de velocidad, te pega tu pista y llega otra persona y te la paga, tú simplemente no tienes que tener nada, porque ya ese fue saldado. Es lo mismo lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos una cuenta que tenemos que pagar. Vino Jesucristo y la pagó. Toma. Era el único que la podía pagar. Nadie más la podía pagar. Entonces, que paga la cuenta en la cruz. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer. Esta es la gran obra que Dios ha dicho por nosotros. Este es el gran amor que Dios ha demostrado a la humanidad. Este es el verdadero amor. Y esto conocemos qué es el amor, que Él dio su vida por nosotros. Entonces,
Después de esto vamos a ver algunas cosas que es lo que él mencionaba, una de las cosas que él mencionaba que era a lo largo de su ministerio, que era el yo soy. El yo soy, este es uno de los grandes nombres que el Señor dice en el Antiguo Testamento, que dice, yo soy el que soy, yo soy y te envía. Entonces, esto es como afirmando que yo soy, pero también le manda algunas cosas, varias cosas que son específicas para el ministerio de Jesucristo y va a ser en la tierra. Y llama la atención que son 7, yo soy. Y el 7 tiene que ver con la santidad y con el propósito de Dios. Es decir, Jesucristo cumplió perfectamente en santidad el propósito de Dios y en obediencia perfecta. La primera dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan de vida fue el maná que le dieron en el cielo, que bajó del cielo a los israelitas en el desierto. Pero él dice, este pan no es igual. Este pan, si comes, vivirás. Esto habla de la comunión con Él, de estar en comunión con Él en su palabra, de estar realmente comiendo también la cena del Señor, que es una parte de estar en comunión con Él, comer su sangre y beber su sangre, y también comer en la Escritura toda su palabra. Él es el verbo, Él es su palabra. Entonces, esto del pan de vida Él es el pan que te va a llevar a la vida eterna. Yo soy la luz del mundo. La luz del mundo es la luz que nos refleja todo lo bueno y nos aleja de la oscuridad. En el principio, cuando Dios creó las cosas, también creó la luz, si se pueden dar cuenta. Y esta primera luz que crea no es la luz solar. Esta luz es Él, pero es como una representación de lo que Él iba a traer al mundo. Entonces, Él es la luz del mundo y ciertamente cuando tú llegas a conocer la palabra, cuando tú llegas a empezar a llegar a un culto, a orar a Dios, a escuchar a los hermanos, la palabra, te empiezan a predicar, empieza a haber luz en tu vida. Tú estás como en una oscuridad y empiezas a ver cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que tienes la luz completa que es Jesucristo. Entonces Él es el que nos lleva a la luz y nos saca de la oscuridad. Yo soy la puerta. Bueno, aquí quiero hacer mi hincapié, porque muchos dicen que hay muchos dioses, muchas salvaciones y toda cosa, pero es mentira. Nuestro Dios es exclusivo, pero no es que Él repudie a las demás personas. Él quiere que todos vengan a la salvación. Y de hecho, el hecho de que Dios no ha terminado con la humanidad es porque Él quiere que vayan a la con Él. La salvación está abierta para todos, así, para todos, pero la persona elige si sí o si no. Entonces, Él es la puerta. Él es la puerta por donde entran las ovejas. En esta representación que le estaba diciendo, hay una puerta que es el mismo en los pastores de esa época, se ponían en la puerta y ellos funcionaban como un tipo de puerta. Entonces él metía las ovejas por adentro. Entonces él es el verdadero, la verdadera puerta por donde tú puedes entrar al reino de los cielos. No hay otra puerta, no hay otra puerta, no hay otro camino, no es Buda, no es la Virgen María, no es el Fei Shui, no es la nueva era, no es la meditación trascendental, nada de eso es. Es Jesucristo. Jesucristo, el único camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y bueno, entonces vamos con yo soy el buen pastor. Bueno, el mismo viene de lo mismo, ¿no? Asociado con la de la puerta. Porque Él es el verdadero pastor de nuestras almas. Porque Él es el creador de todos nosotros. Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos diseñó, Él fue el que nos creó. Entonces Él sabe qué pastos podemos necesitar nosotros y tu oveja. Él conoce nuestra tarea, Él sabe cómo tratar, Él sabe cómo entrar en nuestro mundo y cómo transformarnos. Porque Él es el pastor, Él sabe exactamente lo que necesitamos, que Él es nuestro creador. Entonces, tenemos siempre que someternos a Él y obedecerlo. Vamos con. Yo soy la resurrección y la vida. Bueno, esto fue una etapa que estuvo resucitado, cuando iba a resucitar a Lázaro, le dijo eso a María. Yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Él dice que Él es la resurrección de la vida porque Él es la vida misma, Él es el que nos imparte vida. Sin Cristo estamos muertos, muertos en delitos y pecados, muertos para la vida de Dios y preparándonos para la ira de Dios en el reino en el juicio de Dios. Entonces, cuando viene Jesucristo, Él nos revive y nos da vida, nos resucita. No conforme con eso, hay una promesa de resurrección de la carne, donde un día todos nosotros vamos a ser levantados, todos, y se nos van a dar nuevos cuerpos. Entonces, Él es la resurrección y Él, bueno, más adelante todo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, como yo lo encontraba antes, Él es el camino para llegar a Dios. Él es la verdad, porque Él da testimonio y es la verdad. Y es la vida, como ya les dije anteriormente. Él es el que imparte esa vida. Y tú caminas por ese camino buscando la verdad, vas a hallar vida. Eso es lo que fue. Yo soy la vid verdadera. La vid verdadera es una viña, la viña de Jehová, que era Israel, que era su vid, pero esa vid se pervirtió. Esa vid hizo lo malo. Y Jehová la cortó. Pero se profetizó que iba a haber una vid que sí iba a ser frondosa, que iba a ser mejor, que iba a ser fructífera. Y esta vid es esta. Esta vid es esta. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Fuera de él nada podemos hacer. Entonces nosotros, como Israel de Dios, como la iglesia de Dios, somos su vid y en él tenemos que permanecer para poder prosperar, para poder caminar en este caminar cristiano. Porque fuera de él nada podemos hacer. Entonces ahora vamos con primicia de los que me vinieron. Aquí sí quiero ver un poquito. El verdad de Corintios. Primera de Corintios 15. 15. 15. Mas ahora Cristo es resucitado de los muertos. Primicia de todos los que vivieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también el hombre, también pone en ello la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido hoy. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Así es. Entonces, esto es el resto de claro lo que les estaba diciendo anteriormente. Él primeramente murió por todo un azote y fue levantado. Pero Jesucristo lo que hizo fue como un ejemplo para todos nosotros de la vida de santidad que nosotros tenemos que llevar en el Espíritu y cómo moriremos si Él no ha llegado a este momento y luego seremos resucitados para su gloria, ¿no? Entonces, joder, el heredero del Padre. Sí, señor. El heredero del Padre. En el contexto de la cultura hebrea, el hijo es un siervo, es decir, es el que sirve a su padre, que se encarga de servir, es como una persona de servicio. Obviamente ama a su padre, sus hijos lo aman, pero era más como un respeto, como una reverencia, como que yo te sirvo, padre, ¿me entiendes? Era su siervo. Su hijo era un sinónimo de siervo. Ya nosotros vimos cómo el Señor nos sirvió a su Padre y obedeció en Él en todo por amor a Él. Gloria a Dios. Pero también el ser hijo es el ser heredero de todas las cosas. Por tanto, a nuestro Señor Jesús se le heredó toda autoridad de lo que está arriba y de lo que está abajo. Así es. Él gobierna sobre las huestes celestiales, pero también gobierna sobre el día, sobre las estrellas, sobre los caballos y las aves, la lluvia, sobre ti y sobre mí. Sobre todo, todo está sujetado a Él. Se le ha dado un pueblo santo para alabanza de su gloria. Se le ha dado un reino glorioso en el cual también reinaremos junto a Él. Se le ha dado una increíble ciudad celestial con calles de oro y mar de cristal.
Se le dio también potestad de juzgar a todos los pueblos y naciones y separar el trigo de la cizaña. Y un día vendrá a juzgar y a separar las cabras de las ovejas. Y delante de él toda rodilla se doblará, ya sea para adoración o en arrepentimiento. Pero todos entenderán que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, esta es la herencia que Él es Padre de su Hijo. Pues que le entregó a la madre porque Él se lo ganó. Aunque Él ya es cierto Dios, Él merecía todo. Pero Él lo quiso hacer así por amor a nosotros y por amor a su Padre. ¿Cuál es la consecuencia de no conocer realmente a Cristo? Mateo 7:23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, mis hermanos, esta es una declaración terrible que hace nuestro Señor Jesucristo. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Todas estas personas hacían milagros, todas estas personas eh, echaban fuera demonios, profetizaban, es decir, eran personas que estaban involucradas en la iglesia, eran personas que estaban ahí haciendo lo que se supone que debían hacer. ¿Qué pasa? Que él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Una cosa que dice es que hacen lo malo, y otra cosa que dice que hace es que nunca los conoció, y estamos hablando de eso, de conocer a Cristo realmente. Entonces tú puedes estar aquí hoy y puedes pasar 50 años y tal vez nunca conociste a Cristo. Entonces, asegúrate, mi hermano, de que conozcas a Cristo para que tengas tu salvación segura. Asegúrate de conocer a Cristo. Mira, hay un pasaje más adelante que le anoté aquí, dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Una vez más, la vida eterna, mis hermanos, es conocer a Dios. El problema es que la gente no entiende. La gente piensa que lo conoció una vez y ya no. Tú, de entrada a conocerlo, pero tú tienes que día a día cultivar esa relación, como con tu esposa, como con tu mamá, con tus hijos. Es una relación que tú cultivas poco a poco. Vas haciendo cosas por él, él hace cosas por ti. Se van relacionando, conoces qué le gusta, qué no le gusta, y así. Y se va relacionando cada vez más. La diferencia que es con Dios, con Jesucristo. La vida eterna se habla en conocer a Dios, en conocer a Jesucristo. Pero esto no es una cosa de un día ni 2 días, es una cuestión constante. A Dios no lo vas a conocer en un día. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es desafiante, es algo infinito, es algo todopoderoso. No lo vas a conocer en un día ni en dos. Lo vas a conocer eternamente. Pero tú tienes que de verdad querer conocer lo que es doblar tu corazón y querer buscarlo cada mañana en oración, ayunar, orar, adorar a Dios, querer hacer las obras que Él te mandó en su palabra, ¿no? Querer caminar en su palabra, ¿no? En sus mandamientos, por ejemplo, y todos los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo también. Es eso, querer conocerlo. En conclusión, mis hermanos, sujetemos a este Rey hermoso, obedezcamos a este Rey hermoso, amemos a este Rey hermoso, entregamos por completo a este Rey hermoso, quien se dio a sí mismo, no guardó nada, sino que dio su vida por completo. ¿No? Este mismo Rey que nos cuida tiernamente, nos entiende, nos consuela, nos levanta, nos aconseja y nos saca de todo el tiradero que nos podamos caer. Este Rey quiere que seas abundante en todo, pero también en las obras que Él tiene guardado para ti. Que seas un reflejo de Él en tu vida y debes amor, esperanza y poder de Dios a donde sea que vayas y coseches mucho fruto por su granero. Este hermoso Rey te da gozo y paz sin importar lo que estés pasando, pues Él te ama con amor eterno y te sostendrá hasta que venga con su reino eterno. Bueno, que sepa. Hasta ahí se la mi palabra, dice el pastor.
por favor, Señor, esta tarde, Señor. Que podamos, Señor, de tener oración por entregar su testamento. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias por su palabra, Señor, que ha hecho vida en nuestros corazones, Señor. Pedimos para conocerle cada día más y más cerca, Señor, para entender sus propósitos, sus planes para nuestra vida y poder cada día con conocimiento adorarlo en espíritu y en verdad que nos esté, Señor, para este tiempo, la vida de tu pueblo. Bendíceme, hermano Inocencio, Señor, sigue dotando de sabiduría, de unción del cielo, para que pueda seguir predicando su palabra no solo en el templo, sino también donde quiera que se encuentre. Gracias por su bendición, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Sí.